Buenas tardes, buenos días para aquellos asistentes desde Latinoamérica. Bienvenidos a este seminario web de la Casa Adluval. Sabéis que somos una empresa que desarrolla programas para el análisis y dimensionamiento de estructuras. En el seminario web de hoy vamos a tratar el modelado, cálculo, análisis y diseño de estructuras de hormigón armado en RFM6. Mi compañero José Martínez estará de panelista, perdona, no es José Martínez, es Moisés Martínez, estará de panelista atendiendo vuestras consultas y yo soy Manuel Ballesta, el que irá desarrollando la presentación. El contenido de la misma versará, como he dicho, en el modelado de estructuras de entramados espaciales de barras, superficies, losas, muros de hormigón armado. Vamos a ver cómo se modela dentro de RFM6 estos elementos, cómo se generan los materiales y en general las particularidades de este tipo de estructuras. Entraremos a definir el armado o la armadura de diseño en los distintos elementos, columnas, vigas, losas, etcétera, incluso nervios. Veremos y realizaremos el diseño de acuerdo al Eurocódigo 2 de estado límite último, estado límite de servicio y por último terminaremos hablando de la opción de generar un pequeño informe o nota de cálculo, ¿de acuerdo? Espero que se me escuche bien y que no haya ningún tipo de problema. Si fuese así, Moisés me comenta. Sin más, vamos a abrir RFM6. Todavía no está compartiendo la pantalla, por lo que veo. Entonces voy a mostrar mi pantalla. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, como comentaba, el índice de la presentación es el de la introducción al modelado, definición de la armadura en los distintos elementos, columnas, vigas y losas, diseño de acuerdo al Eurocódigo 2, al estado límite último, a rotura y al estado límite de servicio, fisuración, flecha y armaduras mínimas o control de tensiones y por último generaremos, como digo, el informe o nota de cálculo. Mi compañero Moisés Martínez está de panelista teniendo vuestras consultas y yo soy Manuel Ballesta, que será el presentador de la misma. Sin más, abrimos RFM6, entiendo que estáis viendo mi pantalla. Pues vamos a abrir un nuevo modelo, vamos a decir archivo nuevo. Veis que estamos en la interfaz de la nueva generación de la Casa Adluval, de programas de la Casa Adluval. Vamos a hacer un modelo que será en principio 3D, va a incluir barras, superficies y sólidos, aunque fundamentalmente estará centrado en barras, puede ser que al final hagamos algo de superficies. Vamos a habilitar el módulo, ya sabéis que ahora todos los módulos están integrados dentro de la interfaz principal de cálculo en hormigón, en este caso de diseño de hormigón. Las normas que vamos a utilizar será para la combinatoria de normas el Eurocódigo 0 con el Anejo Nacional Español. La normativa de cargas pues será el Eurocódigo 1, digamos el apartado general, y para el diseño en hormigón el Eurocódigo 2 de hormigón armado con el Anejo Nacional Español, ¿de acuerdo? Sin más, le damos a aceptar, vamos a introducirle un nombre, vamos a decir viga continua, vamos a aceptar y generamos la apertura del programa. Lo primero que vamos a hacer será definir materiales y secciones, ¿de acuerdo? Por defecto puede ser que ya haya aquí algún material que voy a eliminar, ¿de acuerdo? Y alguna sección que también voy a eliminar. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a hacer materiales, nuevo material. Vamos a utilizar la librería de materiales que ofrece RFM6. Como estamos acostumbrados, vamos a elegir, por ejemplo, hormigón, ¿de acuerdo? Hormigón y podemos coger, por ejemplo, un HA35 en probeta cilíndrica. Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Ya veis que carga las propiedades de módulo elasticidad, etcétera. Luego veremos cuando asignemos alguna sección la posibilidad de incluir la fluencia y el diagrama de fluencia en función de la humedad relativa, el tipo de cemento, el tiempo de inicio de puesta en carga o de curado de la estructura, del final del curado de la estructura y de la puesta en carga, podemos ver el diagrama de fluencia. Lo veremos posteriormente, vamos a darle a aceptar, que tenemos ese material y ahora vamos a generar una sección, una nueva sección, vamos a decir que va a ser una sección rectangular. Ya sabéis que el programa ofrece, pues bueno, un catálogo de secciones transversales superior al que teníamos en RFM5, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar en este caso una sección rectangular. Vamos a decir en la opción de paramétrica maciza modificar las dimensiones de forma que, por ejemplo, la base sea 400 y el canto sea de 600, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos este tipo de viga, vamos a ver mejor de base 300 y de canto 600. Hay algo interesante en datos principales
eso podemos utilizar el suavizado para el tema de las tensiones y esos son los puntos de tensión a esfuerzos unitarios. Por ejemplo, aquí estamos viendo el esfuerzo de tensión frente en el punto de tensión número 1, es en este caso en este punto de tensión, frente a un axil, como podéis ver, es decir, tenéis a un axil unitario de 1 kilonewton la tensión que aquí tenemos, podéis ver para momento, podéis ver también muy interesante para cortante, ¿no? Las tensiones tangenciales tau xz cuando tenemos un cortante vz, ¿no? Pues ahí veis la mayor tensión tangencial en el centro. Bueno, también es algo interesante, como digo, de RFEM 6 y ahora que ya tenemos la sección en propiedades dependientes del tiempo, podemos activar fluencia y decir que, bueno, que nos coja la sección que ya tenemos aquí cargada y sois capaces de cómo el programa os da la función de influencia de acuerdo al eurocódigo, que es la norma que hemos especificado, ¿no? Aquí tenéis los parámetros que está utilizando para construir esta curva de fluencia, como digo, de acuerdo al eurocódigo. Esta curva de fluencia se utilizará en el futuro cuando hagamos la construcción, el análisis en el tiempo y en estructuras evolutivas, ¿de acuerdo? De forma que irá modificando la rigidez en base a este coeficiente de fluencia, alterando el módulo de elasticidad y podemos ver cómo la flecha en las estructuras de hormigón crece con el pasar del tiempo. Sin más, lo voy a dejar desactivo, vamos a darle y vamos a hacer nuestro primer modelo. Vamos a hacer una viga continua de 2 vanos con un pequeño voladizo, o podríamos hacerlo, pero vamos a hacerlo en este caso solo de 2 vanos. Vamos a hacer, por ejemplo, una viga, como acabáis de ver aquí, propiedades de cálculo. Vamos a decirle que vaya de, vamos a decir que es viga, eso es, perdonad. Aquí en datos principales vamos a quitarle las propiedades de cálculo, vamos a darle a aceptar, que me permita modelar, ya lo veis. Y aquí lo que vamos a hacer pues es una viga que vaya, por ejemplo, con una luz de 8 metros, ¿de acuerdo? Y otra luz, en realidad quiero hacer una de 8 metros y otra de hasta 4 metros, simplemente podemos mover aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta viga. A continuación lo que vamos a hacer es dividir la barra dividir a una distancia, por ejemplo, a 8 metros, sin dividir la barra. Vamos a crear un nudo sin dividirla, por ejemplo, a 8 metros, y ahí será pues la conexión, por ejemplo, con otra columna, ¿no? Vamos a darle aquí los 8 metros, tipear aquí. A ver, 8 metros, un segundo. Aquí, perdón, de 8 metros, vamos a darle a aceptar. ¿De acuerdo? Ya veis que cuando yo pongo el modelo en alambre, tenemos este nudo ahí ubicado. ¿De acuerdo? Vamos a, en principio, impedir la rotación en el nudo inicial alrededor del eje X y los desplazamientos, de forma que sea un punto fijo. Vamos a decir rotación de eje X impedida, vamos a aceptar y colocamos el apoyo en este elemento, ¿de acuerdo? Y ahora a continuación vamos a ubicar los apoyos, en este caso en el resto de nodos, permitiendo la rotación y el desplazamiento en X, de forma que sea como una deslizadera. Darle a aceptar, y ya tenemos nuestra viga de 2 vanos modelada, ¿de acuerdo? Veis que tenéis el elemento así posicionado. Ahora lo que vamos a hacer es definir las cargas. Para ello podemos editar el caso de carga y generar todo el resto de casos de carga pertenecientes. Por ejemplo, vamos a decir, como los vanos son muy desiguales, vamos a decir uso, será de tipo sobrecarga de uso zona A. Vamos a copiar y vamos a decir uso 2, por ejemplo, de forma que tengamos cargas en los distintos vanos, en el vano de la izquierda y en el vano de la derecha. Por defecto vamos a decir que estas acciones de la sobrecarga de USA pueden actuar a la vez, los 2 vanos cargados a la vez, de forma que podrá actuar solo un vano, el otro vano o los 2 a la vez, dado que los vanos son muy dispares. En las situaciones de proyecto podemos ver que tenemos el estado límite último, la rotura. Cuando le damos aquí información, somos capaces de ver cómo va a hacer la combinatoria, donde aparecerá ahí el 1.35 para la permanente, el 1.5 para la variable, dada esta tipología estructural que hemos definido en datos básicos de la estructura, ¿de acuerdo? Aquí en editar Eurocódigo 0 podéis llegar a variar estos coeficientes generando una nueva norma, ¿de acuerdo? Y también los coeficientes de combinación para las acciones variables. Muy bien. Volviendo a las situaciones de proyecto y tenemos estado límite último, fijaos que va a utilizar para el estado límite último, para la regla de la combinación de cargas, un análisis en segundo orden. Podríamos editarlo, ¿de acuerdo? Y elegir que haga un análisis en primera geométricamente lineal. También en la consideración de la modificación estructural podríamos utilizar para el estado límite último, tal y como utilizan algunas normas, por ejemplo la ACI, con la intención de contemplar
una redistribución debido a la posible fisuración en las distintas secciones transversales o barras, ¿no? Podríamos decir una modificación estructural de rigidez basada, como digo, por ejemplo, en los parámetros que nos dice la ACI, de forma que la ACI para vigas nos dice que hay que reducir la rigidez, pues estarán fisurados, ¿no? Normalmente en la normativa europea esto no se contempla, ya que se hace un cálculo con secciones brutas, pero posteriormente se evalúan los resultados de deformaciones elásticas lineales con secciones brutas sin contemplar la fluencia para hacer un postprocesado y aumentar esas flechas. Por lo tanto, aquí no aplicaría, pero que sepáis que lo tenéis disponible. Por lo tanto, lo voy a cancelar, no voy a considerar esa modificación estructural y vamos a utilizar sí un análisis geométricamente lineal, porque bueno, estas estructuras pues va a ser una estructura plana y no va a necesitar un análisis de segundo orden que pudiera ser importante en estructuras o elementos esbeltos. Por defecto va a combinar las acciones, que solo hay dos, la permanente y la variable, y aquí en combinaciones de carga el programa nos ha generado toda la combinatoria, estado límite último, servicio característica, servicio frecuente, servicio cuasi permanente. La vamos a aceptar y nuestro siguiente paso será definir las cargas en los elementos. Para ello podemos utilizar nueva carga en barra. Vamos a utilizar que vaya en peso propio. Vamos a decir que vaya, que sea una carga uniforme, por ejemplo, de 5 kN por metro, perdón, de 10 kN por metro. Vamos a picar la barra en cuestión, vamos a aceptar y ya vemos que se va a asignar en peso propio. Una función nueva en RFN6 es la posibilidad de aplicar y siguientes, de forma que yo ahora puedo pasar al caso de carga uso, puedo decir que sea una carga trapezoidal, puedo decir que vaya con el valor también de 12 kN por metro, de manera que vaya de 0 hasta 8 metros, es decir, en el primer vano, en el ZL, de forma que yo pico, le doy a aceptar, le digo aplicar y siguiente, y ya he aplicado la carga, como veis, en el uso, y ahora puedo repetir en uso 2, decir que vaya de valor 12 desde el punto 8 hasta 12 metros, ¿de acuerdo? Que sería la carga en el segundo vano, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar y aceptar. Vamos a aceptar y ya tenemos nuestra estructura. Bueno, aquí fijaos que seguramente lo he hecho mal, es de 8 a 12 metros, ¿no? La editamos y aceptar, ¿de acuerdo? Digo, tenemos la carga en el primer vano, en el segundo vano y tenemos la carga de peso propio, ¿de acuerdo? Fijaos que la carga de peso propio, por un tema de unidades, me he equivocado y era de 10, ¿de acuerdo? Vamos a asegurar que sea 10, 12 y 12, ¿de acuerdo? El programa genera toda la combinatoria de forma que podéis ver que tenéis solamente el peso propio por 1,35, peso propio y variable en el primer vano, peso propio y variable en el segundo vano, ambas y aquí solo en el segundo vano. Muy bien. Habiendo hecho esto, lo primero que podemos hacer es, sin haber definido sobre la barra en editar nada de hormigón, fijaos que en propiedades de cálculo, cuando yo active, aparecen estas pestañas, que son las que me van a permitir configurar el diseño en hormigón armado, de forma que lo dejo desactivado, me permite realizar un análisis estático de esta estructura, ¿no? De forma que yo podría ver, por ejemplo, la envolvente de estado límite último, dar los resultados y a priori en este estado cálculo de análisis con secciones brutas elástico, puedo comenzar a interpretar o evaluar unos resultados sin, como digo, haber definido los en armadura, ¿no? Por ejemplo, podríais ver el momento MY, de forma que estéis viendo el máximo y el mínimo, podríais pintar los mínimos y veríais ahí, o los máximos, o ambos a la vez, como estamos viendo. Aquí tenéis también los cortantes, podremos ver las reacciones en apoyos, o, por ejemplo, si yo le doy a que me muestre una situación característica de los dos vanos, podríamos dejar mostrar los resultados, intentar ver cómo se comporta a estado límite de servicio, por ejemplo, característica en la combinación de los dos vanos, podríamos darle a mostrar deformaciones y en mostrar en el ojo, perdónate, en resultados, en la deformación, fijaos que ahora la pestaña de elevador de resultados se subdivide en dos, podríais mostrar las secciones de colores y podríais ver que tenéis pues una deformación de 4,4 milímetros, que bueno, que podéis incrementar en este vano. Y ya digo, esto es una deformación elástica y podríais ver en esta situación, por ejemplo, las tensiones debidas al, en este caso solo hay MI, al MI, y podéis ver que tenéis tensiones positivas en el borde inferior de 8, pues en esta zona 8,76 megapascales y también en la zona negativa 8,76 megapascales. Es decir, esta sección ya sabemos que va a fisurar en esas zonas y será interesante evaluarlo con un poquito más con detalle. Bien, habiendo interpretado los resultados cualitativamente, vamos ahora a definir en barras, editar
en esta estructura las propiedades de cálculo para el hormigón armado, ¿vale? De momento, como es un elemento viga, no me interesa definir longitudes eficaces, porque no tiene mucho sentido. En recubrimiento de hormigón, el usuario aquí puede utilizar también igual el Eurocódigo 2 y basado también en el código estructural, la clase de exposición, ¿de acuerdo? En este caso XC1, de ambiente a la que se encuentra ubicada la pieza. Fijaos que podemos decir que es un ambiente seco, permanente húmedo o húmedo raramente seco, es decir, podemos modificar para que el programa calcule este recubrimiento nominal de las armaduras, ¿de acuerdo? Fijaos que por defecto está asumiendo la misma clase de exposición para todas las caras, pudiera no ser así, es decir, si lo voy a cancelar, le digo diferente para las distintas caras de sección, yo podría generar distintas exposiciones y, por tanto, distintos recubrimientos en los distintos lados de la armadura, ¿no? En este caso vamos a dejar por defecto vamos a editar y vamos a utilizar, por ejemplo, un XC2, ¿de acuerdo? Podríais introducir, pues bueno, una clasificación de ambiente especial, bien corrosión inducida por cloruros, bien corrosión o ataque, por ejemplo, hielo-deshielo, ataque químico, etcétera, ¿no? Lo voy a dejar por defecto así. El programa automáticamente edita el cálculo del recubrimiento de acuerdo a la norma. Muy bien, en la siguiente pestaña, aquí ya digo, el usuario lo que va a hacer es definir por defecto una configuración de armadura, ¿no? Por ejemplo, podríamos definir un estribado por aquí, otro estribado por la zona del apoyo y otro estribado en esta última zona. Es decir, podríamos definir 5 zonas de estribado. Por ejemplo, vamos a definir un estribado que sea a 90 grados. Vamos a utilizar el nuevo material que se me ha olvidado generarlo. Vamos a buscar un material de acero de armadura. En este caso, el armadura pasiva de acero B500S, ahí lo tenéis, vamos a aceptar para coger esa armadura. Vamos a decir que los estribos sean de redondos del 8. Vamos a decir que, bueno, pues que la separación, por ejemplo, sea a 0,15 y vamos a decir que sea una disposición, por ejemplo, absoluta, que vaya de 0, con el primer vano es de 8, pues podemos decir desde 0 hasta 2 metros, por ejemplo, en la longitud, y ahí veis esta distribución de la armadura con ese estribo de redondos del 8, etcétera. Este lo podéis copiar, ¿de acuerdo? De forma que cuando lo tenéis copiado, pues os coge todas las mismas dimensiones. Y ahora podríais decir, ya digo, como este punto está a 8 metros, decir que va desde 6, por ejemplo, a 10, ¿no? De la pieza. Para cumplir la zona continua, a ver que lo hagamos bien, de 8 a 10. Muy bien. ¿Vale? De 8 a 10. Fijaos que, a ver aquí, de 0 a 2, que lo hagamos bien. De 0 a 2. Muy bien. Y aquí vamos a ir de... bueno, tiene que ir, por lo que estoy viendo, no sé si me va a dejar. Bueno, vamos a hacerlo de 2 a 8, ¿de acuerdo? Y de 2 a 8 vamos a decir una armadura de 0,30, más separado, lo copiamos. Vamos a decir de nuevo a 0,15 y aquí va a ir desde 8 hasta... bueno, aquí creo que lo he hecho mal, vamos a volver aquí, es de 2 a 6, ¿de acuerdo? Vamos a ir el siguiente, vamos a ir de 6 a 10, eso es, para que quede una forma mucho más, aquí veis que tenéis un armado más continuo, y aquí pues en la última zona vamos a copiarlo, vamos a decirle que el armado sea de 0,30 y va a ir desde 10 hasta los 14, si no recuerdo mal. Cuidado aquí, 12. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? De forma que si os ponéis en la vista en I, pues bueno, veis un poco lo que habéis hecho. Habéis un armado más denso aquí, más denso en esta zona y menos denso en las otras, ¿vale? Con la armadura longitudinal es parecido, ¿vale? La forma de proceder, de forma que podríais decir, pues, por defecto, por ejemplo, esta armadura simétrica la podríais dejar, pues decir que es B500S, podríais decir que sean, por ejemplo, redondos del 12, ¿de acuerdo? 3 redondos, de forma que os la posiciona en la parte superior y toda esta continua en toda la pieza. Vamos a crear ahora una nueva,
que va a ser de tipo, por ejemplo, línea, ¿de acuerdo? En esta armadura línea vamos a decir que sea, por ejemplo, dos redondos del 20, que se van a posicionar, como podéis ver, en esta parte inferior, ¿de acuerdo? Podemos decirle que sea en el centro, en la parte positiva, hacia más Z, ¿de acuerdo? Y aquí también en el centro hacia más Z, hacia abajo. Muy bien. Y le vamos a decir una desviación, por ejemplo, de en horizontal 40, o por ejemplo vamos a decirle 100 milímetros y aquí pues otros 100 milímetros, ¿no? Vale, igual vamos a decirle 50 porque no es tan ancha la viga, ¿no? Y aquí pues menos 50. Muy bien. La distancia a la que va a ir, pues va a ir, por ejemplo, este refuerzo adicional es una armadura para positivos, pues por ejemplo que vaya desde 2 hasta 7 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya veis que acabamos de colocar en la zona de positivos este refuerzo. Y ahora en la zona de negativos, pues bueno, podríamos copiar el mismo, el repetir. Simplemente ahora irá no hacia abajo, sino hacia arriba. De aquí pues repetiríamos también hacia arriba, ¿de acuerdo? De forma que la armadura va posicionada aquí arriba y la posición pues va a ir desde 7 metros, por ejemplo, hasta 10 metros, ¿no? De forma que vais a ver que la posición de la armadura de negativos va a estar ahí posicionada, ¿vale? Bueno, ya hemos definido así la armadura. Ahora vamos a, ya veis que aquí conforme os movéis la sección, os podéis mover los distintos puntos, ¿vale? Sois capaces de ver cómo va la sección variando, de forma que conforme os vais atrás veis cómo desaparece la armadura de positivos y conforme os movéis vuelve a aparecer, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a definir las opciones de apoyo de cálculo para flecha, vamos a crear un nuevo apoyo. Esto se refiere a decir, bueno, cómo van a ser los apoyos. Por ejemplo, vamos a hacer un apoyo que será monolítico, ¿de acuerdo? Que será no un apoyo interior, sino el exterior, ¿de acuerdo? Aquí será el más exterior. Vamos a decirle, por ejemplo, que las columnas son de 600 para las dimensiones, que el apoyo no actúe en la dirección Y, en principio no tengo cargas en esa dirección y no va a pasar nada por ese estilo. Y bueno, y esta es la relación de distribución que queremos emplear. Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Ya veis que acabamos de colocar la entrega en esta columna para contemplar luego el cálculo a corte al canto útil, ¿de acuerdo? Vamos a introducir un apoyo nuevo en el interior, será monolítico, será también unión monolítica, es un apoyo interior, las dimensiones también serán de 600 milímetros, no hace falta el apoyo en Y, y vamos a decir la redistribución, por ejemplo, al 85%, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Y para el apoyo final, pues podemos decir que sea como el del principio, ¿de acuerdo? De forma que veis como ya tenemos esta viga apoyada en las direcciones Y, asumiendo que está cogida en un análisis, digamos, con las columnas, ¿no? Lo último que tenemos que hacer es en la configuración del cálculo estudiar cómo queremos diseñar a estado límite último o a estado límite de servicio estos elementos. Por ejemplo, esta barra puede ser que solo me interese diseñar a momentos MY y cortantes VZ, de forma que los esfuerzos parásitos o residuales que puedan venir de un modelado 3D por MY o Torsort, hacerlos desaparecer. Puedo contemplar que me reduzca o que calcule a esfuerzos cortantes, tomando el cortante a un canto útil de la cara de apoyo de la columna. Podríamos utilizar la redistribución de momentos que yo he definido. Yo en este caso lo voy a desactivar. En este caso va a ignorar, si yo lo desactivo, el 0,85 que le he colocado en el otro elemento. La armadura longitudinal necesaria, pues yo puedo calcular la armadura de corte a partir de la armadura necesaria o la realmente dispuesta. Aquí va a calcularlo con la necesaria. Bueno, se puede utilizar en base a la dispuesta si desactivo esta opción. Bueno, en fin, son opciones de configuración para estado límite último de este elemento, que ya teníamos, por ejemplo, también en RFEN5, ¿no? Aquí tenéis el cálculo utilizando la armadura como comentaba, necesaria, vamos a colocar la existente, aceptar. Y luego para estado límite de servicio, fijaos que yo aquí puedo decir, pues bueno, que no quiero que me haga comprobaciones de tensiones, ni en el acero ni en el hormigón, quiero que me haga el cálculo de la apertura de fisura por método directo, por tanto que no me haga el método indirecto, ¿de acuerdo? Va a utilizar el cálculo con cálculo directo de la apertura de fisura.
Los valores límite lo va a basar en base a la norma o podría definir yo los límites que yo quisiera, por ejemplo 0.2 milímetros de apertura de fisura como valor límite. Y lo último, en la comprobación de flecha, veis que dice la luz dividido entre L partido 250 para la situación cuasi permanente que ya tengamos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar. La luz, lo veíais aquí, antes he ido quizás demasiado deprisa, pero veis que el programa ha identificado en el eje Z dos vanos, el primer vano de 8 metros y el segundo vano de 4 metros. Esos serán los puntos donde va a medir la flecha, ¿no? Y luego la dirección Y, como lo he desactivado, pues no tiene sentido, ¿no? Bien, habiendo hecho esto, ya hemos configurado la estructura, el modelo, ¿de acuerdo? Fijaos que me pinta y me renderiza el armado así dibujado en esta viga, ¿de acuerdo? Que es bastante, digamos, potente e intuitivo. Y ahora lo único que tenemos que hacer es calcular la estructura con el cálculo de hormigón, ¿de acuerdo? Tanto para el estado límite último como para las distintas situaciones, ¿de acuerdo? Vamos a darle a mostrar el cálculo y empezar a evaluar los resultados de esta viga. En RFN6 se utiliza el multisolver. Eso quiere decir que utiliza múltiples núcleos, yo tengo 4 en este caso, para lanzar en paralelo tanto comprobaciones de hormigón como los distintos casos de carga. Y ya tenemos los resultados. Vamos a poner en el menos Y y lo primero que podemos hacer es desactivar todas estas opciones, ¿no? Y vamos a decir, por ejemplo, me interesa la armadura, ¿de acuerdo? Ver la armadura necesaria inferior, ¿de acuerdo? Y veis que podéis aumentar los diagramas así pintados, podéis pintarlo en todos los valores y veis la armadura que por cálculo se está pidiendo en el borde inferior. Os pide 8.54 centímetros cuadrados por metro. También podéis verlo en la parte superior y bueno, veis el diagrama superpuesto. Esto evidentemente aquí en mostrar podéis quitar la armadura de barra para que se vea un poquito mejor y esto es cómo deberíamos de diseñar la armadura a positivos y a negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaos, para la armadura que yo había dispuesto de redondos del 16, podemos ver cómo se están cubriendo. Para ello podéis ver la armadura. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en la inferior. ¿De acuerdo? Quitamos la parte y le decimos qué armadura existente he puesto yo inferior, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver, de nuevo en menos Y, cómo aquí hay un déficit, ¿no? Aquí me está pidiendo más armadura de la que yo realmente he dispuesto. Seguramente la armadura de positivos convenga llevarla prácticamente hasta el apoyo. Y aquí pues prácticamente sí lo he hecho bien, ¿no? Pues bueno, eso sin más lo podríamos reajustar rápidamente en base a esta información, porque aquí ya vemos que prácticamente no necesitamos nada más. Vamos a ver qué pasa en la armadura de negativos, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos aquí, ponemos el superior, ¿de acuerdo? Y bueno, con la de negativos ya veis que prácticamente pues estamos cubriendo con la mínima que tenemos y aquí pues necesito prolongar, ¿de acuerdo? Mi negativo porque aquí tengo un tramo que no estoy cumpliendo y aquí igual prolongar un poquito. Por lo tanto, se trata de extender la de negativos un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha y la de positivos también al principio un poco más a la izquierda, ¿no? Sin más, simplemente iríais a barra, iríais a editar en la armadura longitudinal. Estábamos, por ejemplo, en la armadura número 2, que era la de inicio, que en vez de empezar a 2 metros, vamos a decir que empiece prácticamente a 0.2 desde el principio, ¿de acuerdo? Y en la armadura de negativos, ¿de acuerdo? Que empieza en 7, vamos a decir que empiece en 6 y que termine, por ejemplo, en 10.5, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y con estos cambios podemos volver a calcular el hormigón y veríamos que hemos logrado encajar bastante bien la armadura necesaria por cálculo y la que yo he dispuesto, ¿vale? Veis que es un poco un juego de esta manera a disponer la armadura. Esto es muy dinámico y creo que es bastante interesante verlo así. No he chequeado el estado límite de servicio, ahora lo veremos cuando hayamos resuelto primero el estado límite último. Vamos a ver lo que termina. Muy bien. Muy bien, ya veis cómo estoy viendo ahora mismo la armadura necesaria, aquí arriba os lo dice, la necesaria en color azul y la existente en azul y la necesaria en verde. Veis que estoy cubriendo perfectamente. Vamos a ver la parte inferior y vemos que de la misma manera hemos resuelto el problema. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver qué ocurre ahora con la armadura de corte. Por ejemplo, vamos a decir la armadura necesaria por corte
pues me está pidiendo 338, aquí es donde más armadura por corte me está pidiendo, vamos a exagerar aquí, y vamos a ver cuál es la existente que yo he colocado, ¿no? Veis que prácticamente tiene pinta de que esta sección pues está utilizando la mínima y aquí igual necesita un poquito más que la mínima, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo, como digo, la armadura longitudinal necesaria, vamos a ver la existente por corte, ¿de acuerdo? Y veis que, en teoría, podría haber puesto una armadura continua de 335, quizás un poquito más, y haber resuelto el asunto, ¿no? O sea, podría haber ido en barras editar, ¿de acuerdo? Decir que la armadura de cortante que yo tenía dispuesta al principio, estas, pues básicamente eliminarla. Veis que tengo, ya digo, aquí tal y como veis, en esta zona es la que es suficiente, es decir, con armadura 0,3, igual con redondos del 8 a 25 iríamos bien, ¿de acuerdo? Pues básicamente podríamos eliminar esta, vamos a eliminar esta, y aquí en la armadura, ¿vale? Vamos a decirle que sea pues prácticamente de 0 a 12, pero que sea redondos hasta el 0,25 para que pueda cubrir, redondos del 8, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Ya prácticamente hemos cambiado, de nuevo podemos darle al cálculo en hormigón la estructura, vamos a decirle a continuar el cálculo. Evidentemente todo esto se puede hacer de golpe, o sea, lo estoy haciendo por separado para que veáis un poco cómo hemos resuelto primero el estado límite último, a continuación hemos resuelto estado de límite último por flexión longitudinal, hemos resuelto el corte y ahora vamos a ver qué ocurre con la flecha, ¿vale? Con la flecha y con la fisuración, que era una comprobación que es la que nos queda pendiente. Muy bien. Ya veis cómo con la armadura de corte necesaria en color azul y la existente pues 4.02 estamos cumpliendo perfectamente todo lo que es el estado límite último. Fijaos que no hemos chequeado el estado límite de servicio y nos está avisando, pero aquí cuando le dais por ejemplo, a razones en barras, ¿de acuerdo? Podéis llegar a chequear, hacer todo el chequeo que hemos ido viendo, ya hemos visto con los gráficos, pero aquí podéis darle a diagramas de la sección y esto es muy interesante, podéis ponerlo abatido, ¿de acuerdo? Podéis pedirle que os muestre el diagrama, a ver si lo pinto bien, con la fibra neutra y que lo pinte, a ver, sí, en el punto en cuestión, ¿vale? Fijaos cómo, voy a superponerlo, estoy aquí en la zona de negativos, voy a minimizar un pelín la ventana, ¿de acuerdo? Fijaos cómo este gráfico es muy intuitivo, voy a volver a mostraros cómo os he mostrado aquí en diagrama de sección, os está pintando en este punto, ¿vale? Os está diciendo el diagrama, donde tenéis el diagrama para rectángulo, podéis ver que aquí tenéis la zona de compresión con la tensión en la armadura de compresión, aquí tenéis la tensión en la armadura, esto es una situación de estado límite último, ¿de acuerdo? Podéis ver que aquí os está avisando en el estado límite último es donde estamos, en esta barra en cuestión, ¿de acuerdo? Esto lo podéis ver también cuando le dais a mostrar detalles un poco más desarrollados. De nuevo podéis minimizar esta ventana un poquito y colocar el programa aquí arriba, ¿de acuerdo? Y esto os permite, pues vamos a minimizar un poquito más aquí, ver las comprobaciones en distintos puntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos en la barra número 1, pero me interesa verlo, por ejemplo, a la zona de positivos, por ejemplo, a 2 metros, me voy acercando a la zona de positivos, 2.5 y aquí tenemos la zona de positivos, le digo a que me muestre el diagrama de la sección y ya veis cómo tenéis el diagrama con compresión arriba y tracción abajo. Veis que es bastante potente esto, que os dice en comparado a lo que teníamos en RFN5, ya podemos ver todo el diagrama de tensiones, ¿no? Y veis el ratio de aprovechamiento. Por supuesto, en estado límite último podéis ver la posición de la fibra neutra, el de la curvatura de rotura, bueno, todos los esfuerzos internos que se están teniendo allí para el cálculo, etcétera, etcétera. Incluso si activáis la opción de diagrama de interacción, eso también es como digo, nuevo en RFN6, podéis ver el diagrama de interacción para el momento MY, tal y como lo tenemos aquí activo. Y a ver, esto era, si no recuerdo mal, a ver, sí, diagrama de interacción, vale, a ver si lo termino de pintar. Dejadme ver si os sé mostrar MY,
definido por el usuario. N es 0, efectivamente. Y aquí, diagrama de interacción, perdonad, estaba aquí. Disculpadme, no lo había visto. Aquí cuando activáis diagrama de interacción, perdonad, está aquí diagrama de interacción. Aquí aparece el diagrama de interacción únicamente, pues bueno, para el MI, para un axil 0, ¿no? Podéis decir, pues bueno, cómo varía el diagrama de interacción entre, ya digo, para un axil 0, como estáis viendo aquí, pues estáis pintando la sección de lo que sería la patata entre el MY y MZ, ¿no? De forma que podéis ver que vuestro esfuerzo de cálculo está por debajo o sea, dentro del diagrama, en los distintos puntos, como podéis ver, esos son los distintos puntos del diagrama, pero en este punto de 4, que es donde estamos nosotros, mi punto está dentro del diagrama de interacción. Por supuesto, os podéis ir al punto de 8 metros, vamos a ir al de 8 metros, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Veis que el diagrama de interacción, al variar la armadura, pues bueno, estoy, como podéis ver, bastante cerca, pero todavía dentro del diagrama de interacción, en lo que sería el MY, ¿de acuerdo? Aquí, evidentemente, como solo tengo momentos MY, pues bueno, mi intención es únicamente que yo esté dentro de este diagrama, ¿de acuerdo? O sea, mi punto azul es el punto del esfuerzo que yo tengo y el punto rojo sería el límite, ¿de acuerdo? Y esto, ya digo, sería el diagrama definido para un axil 0, que es el caso, ¿vale? También, como digo, bastante interesante. Bien, vamos a ver el estado límite de servicio, que me está avisando por este fallo en el estado límite de servicio. Me dice que es el fallo por cálculo de, como podéis ver, de fisuración. Vamos a quitar la armadura, vamos a ver las comprobaciones de diseño. Y aquí en comprobaciones de diseño podéis ver el chequeo de fisuración, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar, ¿vale? Vamos a quitar en el chequeo, a ver un segundo, que quitemos más información de la que no tenemos. Vamos a quitar estado límite último, vamos a quitar la envolvente de la razón, ¿de acuerdo? Y vamos a mostrar el estado límite de servicio, vamos a quitar el detalle, ¿de acuerdo? Y ya veis, esto es la razón entre el WK y el WK limit, ¿de acuerdo? Es decir, me está diciendo que aquí el ratio de aprovecho, recordad que yo he puesto una apertura de fisuración de 0,2, pues seguramente aquí tengo una apertura de fisura que casi entra, pero aquí en negativos pues no está entrando, ¿de acuerdo? Veis que está a un ratio de 1,13. Aquí podemos ver, esto me está diciendo, como veis, el ratio del estado límite de servicio, pero me puede dar, por ejemplo, la apertura real de fisura. Vamos a quitar, ¿vale? Vamos a quitar en realidad ¿vale? Ahí lo veis. Esta es la apertura de fisura en la parte inferior y aquí tenéis la apertura de fisura, perdón, en la parte inferior y aquí en la parte superior. ¿Veis cómo aquí superamos el límite de 0,223? Por tanto, no estaríamos cumpliendo fisuración, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos resolverlo? Pues podríamos ir a barras, editar, ¿de acuerdo? Y en la armadura longitudinal, en este caso la superior, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos resolverlo? Pues bien colocando más armaduras o poniendo, por ejemplo, decir 3 del 20 o poner la misma cuantía, veis que es 6,28 con menos diámetro, por ejemplo, del 16, ¿de acuerdo? Y le decimos 3 del 16, pues es una cuantía de 6,03, vamos a decirle 4 del 16, ¿no? Estaríamos colocando, como podéis ver, pues una armadura de este tipo, ¿no? Vamos a decirle 50, vamos a decirle igual 60 y aquí también menos 60 para que separe un poquito más el espaciamiento. ¿Sí? Sí, disculpa, Manuel. Aprovecho este punto porque hay una duda que igual la podemos comentar justo ahora, Sí. que nos preguntan si podemos disponer más capas, es decir, en función del canto de la viga, más capas de armado. Entiendo que sí, mediante línea y cambiando la coordenada, ¿no? Efectivamente, Moisés. Como comenta Moisés, simplemente introduciríamos una nueva, ¿de acuerdo? Diríamos de tipo línea, efectivamente, como dice Moisés, y la coordenada, o sea, aquí diríamos, fijaos que la estamos posicionando en el borde inferior, podríamos decirlo con un espaciamiento superior, de hecho creo que me la estará pintando, aquí lo veis, de 40 milímetros. Podríamos darle incluso más, decir 200, ¿de acuerdo? Y la subiríamos un poco más arriba, ¿vale? O sea, efectivamente, como comenta Moisés, eres capaz de poner más capas de armadura a través de la disposición de línea, ¿no? Voy a eliminarla, pero gracias, Moisés. Vamos a darle a aceptar. Bueno. Entonces le damos ahora de nuevo a calcular, que hemos puesto
el diseño para controlar la fisuración, lo que hemos puesto es básicamente un poquito más de cuantía y también de menos diámetro para intentar cubrir esa apertura de fisura de 0.2 que teníamos antes dispuesta. Y lo último que nos quedaría sería comprobar la flecha, ¿de acuerdo? Ya veis cómo ahora, fijaos la fisuración arriba, ya lo tenemos controlado y cuando yo veo el ratio, pues bueno, y quitamos estas de aquí, veis cómo a ratio pues está cumpliendo 0,97 y 0.835, ¿no? Muy bien, aquí ahora me avisa que, bueno, no cumplo la separación de armaduras, ¿vale? Esto lo iremos viendo ahora, pues seguramente ahora constructivamente hay que ver porque seguramente cuando le embarras a editar, al poner mayor de redondos del 16, armadura longitudinal, ¿de acuerdo? Hay que ver que en la zona en cuestión, pues que la separación de armaduras, ya podéis ver aquí, pues seguramente no está cumpliendo, ¿no? Entonces habrá que darle pues igual un poquito más, ¿no? Vamos a decirle desde el centro, no lo sé, para que estas dos no estén muy cerca, vamos a decirle, por ejemplo, 80 y aquí también de, estas igual se empieza a acercar, vamos a decirle igual 70 y aquí menos 70. A veces si no pasa esto, pues habría que, vale, ahí casi, ¿no? Prácticamente aquí está también igual está un pelín cerca, vamos a decirle 75 y menos 75, ¿no? Para ver si logramos que el espaciamiento pues quede un poquito más homogéneo. Ya veis que esto hay que controlarlo, ¿no? Porque las capas que no se superpongan. De lo contrario, pero es un tema más constructivo de que la distancia, porque aquí tiene que entrar el vibrador perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, si os parece voy a ignorar ese mensaje, simplemente es un mensaje, como habéis visto, de detalle, de detalle de disposición de la armadura para que pueda pasar el vibrador. Y lo que voy a hacer ahora es intentar comprobar la comprobación de flecha, ¿vale? Vamos a hacer el chequeo último de flecha. ¿Vale? Vamos a ver la disposición por armadura en barras, en razón de tensiones en barras, ¿de acuerdo? Y veis que en estado límite de servicio cuasi permanente, en flecha, ¿de acuerdo? Os está cumpliendo, ¿no? Aquí podéis darle, por cierto, no he entrado, pero hay algo también interesante aquí en estado límite último. Cuando le dais a mostrar, no os lo he comentado, pero aquí a la derecha podéis ver todo el desarrollo de la fórmula de corte, ¿de acuerdo? Esto también es interesante, esto es nuevo en RFN 6, donde esto prácticamente lo podéis mandar al informe y es como una nota de cálculo que habéis ido desarrollando prácticamente con lápiz y papel, ¿no? Donde aparecen todos los números, las unidades, la fórmula del código, todos los valores, ya digo, con los distintos valores de las distintas unidades en la computación y prácticamente lo podéis mandar al informe y con la definición de todos los parámetros de acuerdo al eurocódigo, ¿de acuerdo? Traducidos además al español. Esto también está, como digo, para ACI, ¿no? Y estábamos chequeando el chequeo de flecha, veis que está bien. El chequeo de flecha también lo podemos chequear aquí, de forma que podéis ver la comprobación a flecha, donde veis que aquí el ratio es 0.262, ¿no? Cuando le dais al chequeo de flecha, podéis ver cómo ha contemplado incluso la inercia fisurada. Vamos a quitar este chequeo, ¿de acuerdo? Como en esta zona que es donde fisura y aquí es donde fisura, va reduciendo la inercia en base a esa proporción, 0.78, etcétera. Y bueno, pues veis que el UZ pues se ha incrementado, ¿no? El UZ límite es de 32 milímetros y el UZ que tengo es de 8.1 milímetros, por tanto el ratio es bastante bajo. Fijaos que se da en la CO14, es importante que vayáis en la CO14, por ejemplo, y si en la CO14 en el análisis estático le pedís únicamente que os muestre las deformaciones locales UZ, podéis ver que la flecha es 3.1. Es decir, el programa ha contemplado la fluencia y la fisuración en esta viga, aumentando esta flecha, como podéis ver aquí en la CO14, os ibais al cálculo en hormigón y le comprobáis que os muestre la flecha UZ, veis que va a 8.4, ¿de acuerdo? O
sea, esta flecha, como podéis ver, es mayor que la que habéis obtenido elásticamente, ¿no? Y aquí, ya digo, yendo de nuevo por barras y le dais a chequear, por ejemplo, el chequeo de flechas, si le dais a la pestaña para que os muestre el detalle en particular de lo que estáis chequeando, de forma que en flecha podéis ver la flecha límite calculada de esta manera o la flecha final así calculada, ¿no? Y en el cálculo de rigideces, pues en cálculo de flexión, pues por ejemplo podéis ver la deformación de la sección, pues bueno, el estado fisurado, ¿de acuerdo? La curvatura del estado fisurado, y aquí tenéis todo el desarrollo con la fórmula, ¿vale? Muy bien, esto es en lo que se refiere al cálculo de diseño de vigas. Ahora vamos a hablar en el modelo de cálculo de losas. Para ello os voy a empezar ya un modelo ya preparado, que creo que Moisés os ha empleado en otro seminario. Y bueno, en el cálculo de losas, bueno, aquí yo tengo ya evidentemente todas las cargas, en carga permanente, en la sobrecarga de uso. Vamos a poner el modelo en alambre, ¿vale? Yo voy a coger, por ejemplo, la losa en cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a coger esta losa, la de la planta 2, ¿de acuerdo? Me va a interesar en esta losa, por ejemplo, mostrar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Aquí veis la malla de elementos finitos, y en superficies me va a interesar mostrar los sistemas X, Y, Z. Ahí los veis, ¿de acuerdo? Pues una vez tengo los sistemas X, Y, Z, puedo quitar la malla de elementos finitos y se trata de que yo quiero diseñar esta losa. El procedimiento será bastante similar al que hemos hecho en barra. Primeramente defino una armadura base. Para ello ya sabéis que tenéis que ir en datos básicos y tener dispuestos en el módulo complementos el cálculo de hormigón. Cuando tenéis habilitado el cálculo de hormigón en editar la superficie, podéis editar superficie número 11, habilitar propiedades de cálculo, aquí en la pestaña inferior, veis que tengo un espesor uniforme, una losa 200 milímetros con este hormigón. Cuando habilitáis propiedades de cálculo, que bueno, se puede apagar, veis que todas estas pestañas desaparecen y cuando la habilitáis aparecen. De forma que el procedimiento es parecido, se define el ambiente para los recubrimientos, se define en este caso las propiedades de cálculo del hormigón para lo que sería la definición de la dirección de armadura. Normalmente decimos que la armadura, la dirección 1 es la dirección X, esto lo podéis editar, de forma que podéis decir que sea con un giro, por si el eje local de la superficie X e Y no coincide con la dirección de disposición de la armadura, por defecto sí. Entonces la dirección 1, como teníamos habituado en el RFN 5, es la dirección del eje X, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. A continuación vamos a armadura de piel. Por defecto generamos aquí una nueva armadura de piel, ya hay una generada, yo la voy a editar, ¿de acuerdo? Y en esta armadura, ¿qué se hace? Pues bueno, se tiene que decir el tipo de disposición. Si yo defino en la superficie, se refiere en toda la superficie, quiero una armadura que va a ser definida a través del material B500S, que va a ser definida, por ejemplo, a través de redondos del 6 milímetros cada 15 centímetros, ¿vale? Está utilizando unidades de sistema internacional, aunque podéis utilizar sistema imperial si estáis trabajando en Latinoamérica, y podéis decir que actúa en las dos direcciones, también en la dirección X, que es la que yo he llamado principal, o la transversal, que en este caso es la Y, ¿no? Y veis que actúa superior e inferior, ¿vale? Esto es una armadura en toda la superficie, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar y le digo que quiero que me muestre esa armadura, yo puedo darle a mostrar y en tipos de cálculo, para el cálculo de estructuras de hormigón, habilitar armadura de piel y habilitar armadura en la superficie. Entonces me acerco y veis que esa es la armadura donde me pinta que está arriba y abajo. Estoy teniendo una cuantía de 1,88 centímetros cuadrados metro, ¿de acuerdo? Esa es la armadura que yo he colocado, digamos, de base en esta superficie, ¿de acuerdo? Veis que aquí en armadura de piel, cuando yo le doy aquí a editar, me dice que la cuantía así calculada es de 1,88 centímetros cuadrados por metro. De nuevo, esta armadura la podríais, por defecto ya veis que ha cogido la dirección S1, pero podríais ponerla en la otra dirección. Bueno, sin más. Bien, adicionalmente a esta armadura en la superficie, a veces, sabiendo que yo voy a tener aquí, pues bueno, una conexión con las columnas, seguramente haya armadura negativa, ¿de acuerdo? Entonces puede ser interesante definir una armadura negativa que haremos a continuación, ¿no? Entonces simplemente en el tipo de cálculo para estructuras de hormigón yo puedo definir
una nueva, no dirección de armadura, sino una nueva armadura de piel, una nueva armadura, decir que será, por ejemplo, rectangular libre, ¿de acuerdo? Que van a ser, por ejemplo, redondos del 12 cada 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y la dirección y posición, por ejemplo, va a ser la dirección 1, pero va a ser a través de un rectángulo que yo voy a posicionar, por ejemplo, en un punto, por ejemplo, en este de aquí, que va a tener de 2 metros por 2 metros, ¿no? Es decirle 2 metros por 2 metros, ¿de acuerdo? En la dirección 1. Vamos a asignarla a esta superficie, aceptar, ¿de acuerdo? Y ya veis, la diferencia es que este es un recuadro rectangular que quiero que actúe en ambas direcciones, también de redondos del 12 y a 0.1, porque como digo es necesario. Esta armadura además será computada en el cálculo a funcionamiento, ¿de acuerdo? Fijaos que esta armadura se va a colocar incluso por debajo de la armadura base, de forma que podríais controlar también un recubrimiento adicional del hormigón por medio de estas opciones. No entro en detalle, vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? De forma que fijaos cómo me ha colocado este elemento, ¿de acuerdo? Y este elemento lo podéis seleccionar y simplemente con control podéis picarlo y llevarlo pues a otro punto, por ejemplo a este punto interior, ¿de acuerdo? Es un elemento que se puede copiar y se puede llevar a todos los puntos de interés, ¿vale? Entonces ahí tenéis unos refuerzos pues en la parte superior e inferior. Luego en editar superficie, algo que no he continuado yo matizando, después de definir la armadura de piel, ahí veis que hay dos armaduras, las dos que he copiado y el elemento, pues bueno, en configuraciones de cálculo pues encontráis lo mismo que hemos visto en el menú de barras. Podéis configurar cómo queréis hacer el diseño frente a estado límite último en losas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí aparece en superficies, la opción de superficies, aquí aparecen las opciones adicionales para el chequeo de estado límite último, por ejemplo, sin ninguna optimización, los esfuerzos internos al cálculo, pues bueno, que me muestre los diagramas de esfuerzos usados para el cálculo, en fin, distintas opciones de límites para el área de armadura, para la armadura longitudinal máxima, etcétera. Incluso para funcionamiento, ¿vale? Estabilidad se utilizará para las columnas, este es el que se utiliza para superficies y se aplica, como podéis ver, a todas las superficies. Igual que lo he hecho para el estado límite último, podéis hacerlo para el estado límite de servicio, de nuevo, el chequeo en la parte de armadura mínima, por ejemplo, por efectos de retracción. Por ejemplo, puedo decir que no la considere si no me interesa para la superficie, para la losa. Muy bien. Muy bien. Algo adicional que tiene también o que tenemos que tener en cuenta en RFEM 6 cuando hacemos el diseño en elementos estructurales, cuando yo muestro, por ejemplo, el modelo de sólido, fijaos que tenemos esta viga descolgada en la parte inferior respecto de la losa. Ya sabéis que para no modelar doblemente la rigidez, lo único que tenemos que modelar en este tipo de viga es el elemento de sección que descuelga respecto de la losa. De lo contrario, duplicaríamos la rigidez y estaríamos obteniendo esfuerzos mayores de los realmente que van a ocurrir en la realidad. Esto se hace normalmente en RFEM por medio de la opción de viga tipo nervio. ¿De acuerdo? La viga tipo nervio, lo único que hacer es lo que acabo de comentar, define la sección rectangular por debajo de la losa, pero para el cálculo, y esto es lo más interesante cuando vemos la barra tipo nervio, es que te va a contemplar las secciones efectivas, ¿de acuerdo? Ya veis que esta pieza aquí arranca, es una sección de extremo, pero conforme yo voy al interior hay una entrega de carga y por tanto el ancho efectivo de rasante es menor y el programa es capaz de, pues bueno, de modificar la reducción de estos elementos, ¿no? Del elemento tipo nervio. Y de la misma manera que hemos definido para el resto, pues podríamos definir la armadura de corte, la armadura longitudinal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo chequeo en la armadura interior que ya tenemos de nervio, que ya tenemos por aquí, botón derecho, en barra editar, en nervios podéis ver cómo tenemos que inicia con una reducción de sección, ¿de acuerdo? Fijaos que podéis poner definida por el usuario, ¿de acuerdo? Aquí veis el segmento y veis cómo va modificando, podéis ponerlo en Z para que veáis viendo cómo el ancho efectivo se ha ido modificando entre los distintos elementos, ¿de acuerdo?
Se puede hacer una distribución lineal, por ejemplo, hasta el final y aquí hasta el inicio. ¿De acuerdo? Que es parecido a lo que teníamos en el otro elemento. Muy bien, simplemente va recortando el elemento. Lineal distribución hasta el final, no sé si desde el inicio. Así, eso es, y aquí hasta el final, perdonad. No lo estaba haciendo bien. Eso hace que luego cuando chequee en cada punto, voy a ponerlo en Z de nuevo, perdonad aquí, fijaos como en cada punto vais a tener una sección resistente diferente, de forma que cuando os alejáis de la zona del apoyo ya podéis hacer cómputo de todo el efecto, porque ahí ya se ha regularizado el fenómeno de arrastre de cortante. Pero cuando entregáis al apoyo, pues no podéis considerar toda la sección, ¿de acuerdo? Sino que tenéis que considerar un poco menos, ¿vale? Bueno, y de nuevo ya digo, en armadura longitudinal, pues podríais definir la armadura de esta pieza. Fijaos que por defecto ya contempla, de cara al cálculo dentro de la sección efectiva, la armadura que tiene la losa. De forma que si quisierais quitarla, podríais apagarla aquí y ahora podríais añadir una nueva, agregar un nuevo elemento a la armadura longitudinal. ¿De acuerdo? Muy bien. No lo voy a hacer por simplicidad. Vale, y lo último que nos queda es definir las columnas, ¿de acuerdo? Las columnas suele recomendarse, esto también es nuevo dentro de RGen 6, el uso de lo que llamamos dentro de datos principales, efectivamente, en configuración y opciones, la opción de barra representativa, ¿de acuerdo? Las barras representativas nos van a permitir generar un elemento barra representativa y asignar las propiedades de armado a todas esas barras y luego incluso documentar la peor de todas las barras que hemos utilizado con el mismo armado, ¿no? El concepto, como podéis ver, de barra representativa, dais a aceptar. Entonces podéis ver, cuando tenéis las barras representativas, se agrupan, por ejemplo, por nervio, por sección, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la barra representativa de las columnas. Cuando le dais a doble clic, aquí aparece este menú, ¿vale? Y esto me permite que todas estas columnas yo pueda a continuación, por medio de la armadura longitudinal, pues bueno, modificar, tal y como podéis ver, el armado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que van a ser redondos del 12, 4 redondos, ¿de acuerdo? De manera totalmente distribuida. Si yo aplico este armado o edito este armado, se va a aplicar a todas las columnas de la misma manera, ¿de acuerdo? Y aquí ahora, en configuraciones de cálculo, cuando calculéis en estado límite último, veis que tenéis la pestaña de estabilidad y va a afectar a estos elementos. Es decir, estos elementos en longitudes eficaces, yo deberé decirle cuál es la longitud eficaz para las columnas. Por ejemplo, decirle un beta igual a 1 o beta igual a 2 si fuese traslacional, etc., ¿no? Podríamos incluso contemplar la rigidez de los distintos elementos. No entro en detalles, ¿de acuerdo? Es parecido a lo que teníamos en el Concrete Columns. Le daríamos a aceptar. Y ahora, pues básicamente lo que tenemos que hacer es calcular la estructura de hormigón. Le daríamos a calcular y con todo lo que hemos hecho, es decir, configuración del nervio, configuración de la losa, configuración de las columnas, el programa va a comprobar los distintos elementos y yo iré filtrando, iré diseñando y comprobando que todo va cumpliendo y resolviendo o encajando el proyecto, ¿no? Vamos a ver mientras termina. No sé si hay alguna pregunta, Moisés. No, de momento no hay ninguna pregunta más. Muy bien, pues bueno, ahora por ejemplo, para mostraros algo que no os había mostrado antes, vamos a centrarnos por ejemplo en las losas, vamos a ponernos en Z, ¿de acuerdo? Ya veis en el cálculo de hormigón, podemos ver la estado límite último, efectivamente, vamos a decir a tensiones cálculo de hormigón, efectivamente, vamos a decir tensiones en barras, y aquí quería mostrar
el no en barras, vamos a minimizar aquí, armadura, valores en superficies, efectivamente. El valor en la dirección de la armadura, a ver un segundo. Y aquí hay que decir la armadura necesaria, a ver, no en barras. Un segundo. No sé si, a ver un segundo, si he configurado esto correctamente, editar superficie. Configuraciones del cálculo, aceptar. Sí, cálculo de hormigón. Y vale, procesos internos. Algo ha pasado por aquí. Vamos a darle de nuevo a mostrar los resultados. Vamos a ver aquí en armadura, en barras. Me interesa ver en superficies. Vamos a cancelar el modo visibilidad. Vamos a ver la deformada. A ver si puedo mostraros los resultados en losas, que es lo que me interesa. Parece que vamos a hacer un chequeo. Vamos a hacer un chequeo, sí, aquí en resultados, visibilidad. Vamos a cancelar, mostrar los resultados, sí. Veo que no me está calculando en losas, no sé si ha pasado algo aquí, pero vamos a ver si soy capaz de lograr que se vea la armadura en losas. Armadura en barras, información general. Bueno, no logro mostrarlo. Manuel, en el menú contextual inferior de resultados, que ahora es nuevo en RFN 6 y hay varias opciones ahí. En este menú sí, puede que hay... Sí, aquí en valores de resultados, sí. Quizás entre armadura. Valores en superficies, sí, pero eso es para los resultados. Realmente debería de darme aquí. Vamos a mostrar estos resultados. Valores en superficies, valor en la dirección de la armadura. Armadura longitudinal. ¿Y en grupos? ¿Superficies grupos? Efectivamente, aquí vamos a estar. Eso es, a ver aquí. Vamos a hacer una visibilidad. Armadura superior. Necesaria, vamos a ponernos en Z. Tiene pinta que no me ha terminado de calcular, porque no muestra los resultados aquí, ¿no? Vamos a darle a cálculo, eliminar malla, que vuelva a hacerlo. Y vamos a decirle en cálculo de hormigón que calcule. Puede ser que no haya configurado algo correctamente y no me está mostrando los resultados de las losas. A ver si lo logro. Mientras aprovecho para comentarte, y nos han preguntado también si podemos verificar frente a fuego la estructura en general, tanto columnas, Sí, ¿verdad? utiliza, sí, hay que generar las combinaciones. No válido, desactivado. Puede ser que, vale, puede ser que aquí en el cálculo de hormigón, en datos de entrada, para calcular todo, sí, es correcto. De todas formas, la armadura existente en superficies, no sé si está... No válidos o desactivados. Vamos a hacer que solo haga
voy a seleccionar únicamente esta de aquí, la 11. Puede ser que, ¿vale? Para calcular solamente la superficie 11, vamos a hacer aquí una visibilidad. Esta opción de realmente qué es lo que queremos calcular no la había comentado. A ver si ahora me permite calcular únicamente la superficie número 11, que es esta en cuestión. ¿Vale? Seguramente fuese eso, que estaba calculando las superficies de arriba y no la superficie en cuestión. Vamos a verlo. Ya lo tenemos, ¿vale? Era eso. Vamos a quitar todo esto de la armadura, vamos a ponernos en Z, cogemos la superficie, nos ponemos en Z, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora sí se puede ver frente a estado límite último en superficies, ¿no? Pues la armadura superior, como podemos ver, podemos en cálculo suavizado resultados decirle constante en los elementos, ¿vale? Y bueno, pues aquí vemos efectivamente, en el estado límite último, el análisis estructural, vemos la armadura, el ratio, aquí podemos ver el ratio entre armadura, la escala de colores, necesaria y armadura existente, de forma que si estamos por encima de 1 necesitaríamos más armadura. Vemos como aquí que hemos colocado las parrillas, pues prácticamente no ocurre, pero igual estas parrillas también hay que colocarlas aquí para intentar verlo eso un poquito más en detalle. Y aquí pues la armadura, pues supongo que se puede ver también por armadura en superficie, armadura necesaria. Vamos a quitar, por ejemplo, en superficies y aquí vamos a decir armadura no en grupos, sino selección actual. Y aquí podemos decirle en estado límite último, bueno, aquí me dice todos los valores, esto es porque le he dicho ahora es en superficie y no lo quiero que salga. Bien. Entonces aquí podemos ver, vamos a quitar también la parrilla esta que estamos viendo aquí. Vamos a decirle alineación, esquema de armadura, rectangular libre, ¿vale? Muy bien. Entonces podemos ver la armadura, ahora mismo estamos viendo la armadura de dimensionamiento en centímetros cuadrados por metro. De nuevo la escala también se puede ajustar. Podemos decir para que no parezca ser tan grande hasta 4. A ver, límites pues de 0 hasta 4. ¿De acuerdo? Y le damos a aplicar. ¿De acuerdo? Y veis un poco, estamos viendo la armadura por cálculo en la parte superior en la dirección 1, es en la dirección X. ¿De acuerdo? Podemos ver en la dirección 2, ¿vale? Que es la zona. Y luego podemos ver la de positivos, ¿no? Que sería en esta zona, donde podéis ver que tenemos más. Aquí también, pues habría que ver qué es lo que pasa por ahí. O en la otra dirección, ¿no? Sería por aquí, ¿no? Vale, pues bueno, aquí veis un poco los diagramas. Y luego podríais ver también, como digo, el ratio de aprovechamiento que estábamos viendo antes, que era el criterio entre el máximo y el mínimo, ¿no? Bueno, estos gráficos se pueden llevar al informe. Para ello podemos generar un nuevo informe. Por defecto, el informe lleva una gran cantidad de información. Suele ser recomendable utilizar alguna plantilla, ¿de acuerdo? Pues aquí cuando hablemos puede ser necesario crear o abrir una plantilla, ¿de acuerdo? Podríais decir, por ejemplo, de cálculo en hormigón, de forma que solo aparezca la parte de cálculo en hormigón, ¿de acuerdo? Le daríais a aceptar, ¿de acuerdo? Y ahora pues podríamos mandar un par de imágenes al informe, ¿no? Podríamos decir imprimir gráfico, ¿de acuerdo? Que la va a llevar directamente al informe. Vamos a ver ahora cuando abra. Vale, y bueno, pues esta podéis decir lo que utilice todo el espacio de la ventana para que ocupe mucho mejor la imagen, ¿no? Podríamos personalizar el nombre de esta imagen de forma que sea una en particular, ahí lo veis. Podríamos hacer una multiimpresión. Cuando hacemos multiimpresión nos va a permitir mandar varios gráficos de este tipo al informe y ahora os voy a mostrar cómo quedaría el informe, ¿vale? Había olvidado antes, por eso tardaba,
configurar para el diseño esa superficie, ¿no? Vamos a decirle, por ejemplo, multiimpresión, y aquí en complementos le podéis decir que os mande la armadura de diseño, por ejemplo, el ratio entre estos 4 gráficos, ¿no? 2, 3 y 4, le daríamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y automáticamente esos 4 imágenes de los distintos planos de trabajo van a aparecer en el informe. Vamos a ver cómo sale. ¿De acuerdo? Vamos a decirle a dejarlo así, vamos a ver a imprimir. Y la imagen ya la tendremos en el informe. Yo abrí el informe y vamos a ver esas imágenes allí. Está exportando la imagen. Bueno, aquí, perdón, me lo está mandando a PDF. Seguramente he olvidado configurar que realmente la imagen tiene que ir al informe. Vamos a ver un segundo. El personalizar, efectivamente. Multiimpresión, eso sí está bien. Y, a ver aquí. Imprimir gráfico en el informe, es lo que quería hacer. No mandarlo a la impresora. Eso es, aquí he dicho una multiimpresión para que me aparezca la opción de poder mandar varios gráficos a la vez, que ocupe todo el espacio de la ventana, y en complementos pues vamos a habilitar las opciones que acabamos de comentar, aunque son estas 4. Me vais a disculpar que no lo he hecho bien al principio, pero bueno. Le damos a guardar y mostrar. Vale, ahora me va a abrir el informe. Y debiera tener el informe, pues ahora cuando termine de abrir, las 4 imágenes del ratio entre armadura dispuesta y armadura necesaria que he enviado, ¿no? Vale, supongo que hay en esta plantilla igual una gran cantidad de información. Habría que ir filtrando para que la información sea más sencilla, ¿no? de filtrar. Perdonad. Vale, aquí ya me está abriendo el informe. Seguramente, ¿vale? Aquí lo veis, ¿no? Pues bueno, tenéis todo el modelo, todo el informe generado y la pestaña de la carga en la dirección Z. Podemos minimizar todo, vamos a minimizar todo, ¿no? RFEM, vamos a minimizar esto, ¿vale? Únicamente me interesa mostrar la zona de hormigón, cálculo de hormigón, ¿de acuerdo? Y aparecen los ratios, pero no veo las imágenes, no sé si... Bueno, a ver, voy a volver a repetir, puede ser que no lo haya hecho bien. No, perdón, está todavía terminando de calcular. Vale, aquí armadura en barras. Vale, hay que llevar cuidado porque, bueno, el informe aparece una gran cantidad de información para seleccionar efectivamente lo que queremos. El informe es algo que se puede mantener fuera de... O sea, ahora se puede trabajar de 2 maneras. Yo puedo pasarlo, antes no se podía, trabajar en RFEM y al mismo tiempo trabajar con el informe, ¿de acuerdo? Eso también es una novedad de RFEM 6, lo cual es bastante interesante. Bueno, ya está abierto, imagino que están las imágenes aquí, ¿de acuerdo? Que acabo de enviar, las 4 imágenes que yo he enviado de las distintas zonas de armadura. Y bueno, las podría desplazar a los distintos capítulos, etcétera, ¿vale? Generar un nuevo capítulo, modificar. Y bueno, esto lo veremos en algún seminario web más avanzado de manejo de informe. Nada más por mi parte, voy a cerrar el seminario web de hoy. Os animo a que mantengáis contacto con nosotros, bien a través de cursos, bien a través de nuevos seminarios, bien a través de email. Vamos a hacer, como hacíamos con el RFEM 5, cursos paso a paso de manejo de los distintos módulos de hormigón y de los distintos módulos de acero, de madera, de acuerdo a los eurocódigos mucho más avanzados, no como la presentación que hemos desarrollado en el día de hoy. Como digo, os animo a que nos llaméis por teléfono, escribáis un email, descarguéis el programa y participéis en los próximos seminarios y
pues bueno, demostréis interés o si tenéis interés en el programa que nos contactéis y con gusto pues os ayudaremos a manejar el programa, a asesoraros y a que podáis descubrir con mucha más facilidad todas las herramientas y todas las opciones que dispone el programa, en este caso en español, ¿no? No sé, Moisés, si queda alguna duda o si hay alguna duda que haya quedado pendiente. No, lo que te decía, Manuel, que sí se podía analizar a fuego y sí, básicamente igual que en RCN 5 sí que podemos... Eso es, se genera la situación accidental, se comprueba a fuego con hormigón con la metodología normativa. Eso es todo, Manuel. No hay ninguna pregunta más. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. El vídeo y el material lo vais a tener disponible en nuestra web y os enviaremos pues un correo, supongo, durante el día de mañana. Agradecer vuestro tiempo y os animo, como digo, a que participéis en los próximos eventos. De nuevo, buenas tardes, buen día a todos los asistentes.